Está, ok. Bueno, pues buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Aquí estamos el día de hoy, Samantha, Aldo y su servidor Jesús Gil, para presentar el tema de sigma álgebra. La idea de este tema, bueno, la presentación primero se va a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito del por qué estamos escogiendo este tema, por qué es importante revisarlo. Vamos a dar una definición de la estructura sigma álgebra, algunas propiedades elementales. Vamos a ver también el concepto de la sigma álgebra en el caso finito, algunas proposiciones que por ahí nos parecieron adecuadas y pertinentes. Y al final vamos a dar unos ejemplos y contraejemplos sobre la temática que presentamos el día de hoy. Primero, la motivación o el por qué estamos viendo la sigma álgebra. Bueno, vamos a ver que una sigma álgebra, antes de entrar a la definición formal, es una estructura, como las que hemos visto desde que entramos a la licenciatura, ¿no? Como el espacio vectorial, la semiálgebra, el álgebra, el anillo, campo. Es una estructura algebraica que tiene ciertas propiedades enriquecedoras para un estudio posterior, ¿no? Como cuando estudiábamos espacios vectoriales, era el objetivo, bueno, el objeto de estudio del álgebra lineal. Entonces, ahora como vamos a estudiar la teoría de la medida en este curso de análisis, necesitamos de alguna manera agrupar los conjuntos para poderlos de cierta manera medir. Entonces vamos a definir una sigma álgebra que va a ser precisamente la estructura de estos conjuntos para poder hacer estas mediciones y de esa manera pues comenzar con esta parte del análisis fuerte, ¿no? Hay que recordar también que algunas aplicaciones fuertes de la teoría de la medida se pueden dar en la teoría de la probabilidad. Ahí se aplica muchísimo la sigma álgebra, especialmente la sigma álgebra de Borel, que algunos compañeros tal vez expongan más adelante. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Adelante con mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Quién quiere presentar esta parte? Ay, perdón, profe, ya estaba hablando, pero se me olvidó quitarle el silencio a mi micrófono. Bueno, ya la definición como tal de sigma álgebra va a ser una colección de subconjuntos de un conjunto X. Entonces, bueno, sea X un conjunto, F un subconjunto de conjunto potencia de este conjunto, se llama sigma álgebra sobre X si cumple las siguientes condiciones. La primera va a ser que el vacío debe ser un elemento de nuestra sigma álgebra. Luego, F es cerrado bajo complementos. Es decir, para cualquier elemento de F, también va a estar el complemento de este elemento en F. Y por último, F es cerrada bajo uniones numerables. Entonces, si agarramos una colección numerable de elementos de F, la unión de todos ellos también va a volver a ser un elemento de F. Y bueno, como lo comentábamos creo que en la primera clase, esta definición es un poquito parecida a la definición de topología. Como también dijimos en esa primera clase, una de las más grandes diferencias es que en la definición de topología, la cerradura de las uniones es para cualquier unión arbitraria de conjuntos. En este caso, pues solamente vamos a tener que es cerrada bajo uniones numerables, no arbitrarias. Y también tenemos en la definición de topología que es cerrada bajo intersecciones finitas. Y pues aquí en la definición como tal de sigma álgebra, de forma explícita no mencionamos a las intersecciones. Y creo que sería todo. Bueno, vamos a esperar un poquito por si alguien todavía está digiriendo las ideas o está copiando o algo así. Entonces se puede decir que en cierto sentido sigma álgebras son más pobres porque solamente permitimos uniones numerables, pero por otro lado son mucho más ricas que las topologías.
o más complicadas. ¿Por qué? ¿Cuál operación permitimos en sigma álgebra y no permitimos en la topología? Ah, el complemento. Creo que las otras, o sea, las otras propiedades igual en la definición de topología se pueden como deducir, pero bueno, el complemento no lo tenemos cerrado en la topología. Y pues sí, bueno, creo que la definición de sigma álgebra es más pobre que la de topología. Bueno, en cierto sentido más pobre y en cierto sentido más rica, porque la topología en general no es cerrada bajo los complementos. Ujú. Bueno, sí. Pues ya, la que sigue, Jesús, por favor. Ahora vamos a dar algunas propiedades que se pueden deducir de forma, pues, relativamente inmediata usando la definición de topología. La primera es la más inmediata, como habíamos hablado antes. Para cualquier sigma álgebra, el conjunto completo del que viene la sigma álgebra va a volver a ser un elemento de la sigma álgebra. Y esto se tiene de forma muy inmediata, ya que el vacío es un elemento de F por el primer punto de nuestra definición y luego por el segundo punto, el complemento del vacío también debe ser un elemento de la sigma álgebra. Y bueno, el complemento del vacío es X, entonces X es un elemento de la sigma álgebra otra vez. La número 2 es creo que la más interesante que les vamos a presentar hoy. F es cerrada bajo intersecciones numerables. Entonces, primero lo que vamos a hacer es tomar una colección numerable de familias de la sigma álgebra. Y bueno, como cada elemento de esta colección es elemento de la sigma álgebra, entonces por el segundo punto de nuestra definición, el complemento también va a ser un elemento de la sigma álgebra. Y bueno, al unirlos todos, como es una colección numerable, esto vuelve a ser un elemento de F. Entonces, pues nada más aquí nos fijamos que si aplicamos las leyes de De Morgan, podemos pasar estas uniones en términos de intersecciones. Tenemos esta segunda igualdad, bueno, más bien primera, que la unión de los complementos de la familia es igual a los complementos de la intersección, y esto vuelve a ser un elemento de la sigma álgebra. Entonces, si volvemos a tomar el complemento de esto, nos queda la igualdad que tenemos hasta abajo, que al final es donde vamos a concluir que la intersección es otra vez elemento de la sigma álgebra, que pues es lo que buscábamos. Y pues ya me parece que es bastante sencilla, no. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, bueno, creo que mañana vamos a ver algunos ejemplos más o menos de esto. Y pues ya, la que sigue, por favor, Jesús. También estas dos propiedades las vamos a dejar como ejercicio, que pues su demostración es igual usando los puntos de la definición de sigma álgebra y, un poquito de inducción, no son demostraciones complicadas. Bueno, para demostrar que la sigma álgebra es cerrada bajo uniones finitas, por ejemplo, si están dados cuatro conjuntos, A1, A2, A3, A4, ¿cuál es la idea intuitiva? ¿Cómo demostrar que la unión pertenece a F? No tienen que escribirlo, solamente decir la idea. En la definición de sigma álgebra hablamos de uniones numerables y aquí estamos suponiendo que está dada una unión finita. Están dados cuatro conjuntos, A1, A2, A3, A4.
Como definir los siguientes hay como conjuntos vacíos. Exacto, es la idea. Muy bien. Ah, pues pasa a la que sigue, porfa, Jesús. Ahí ya esta última propiedad es que F, nuestra sigma álgebra, es cerrada bajo la operación de diferencia de conjunto. Entonces, pues tenemos que tomar dos elementos de la sigma álgebra y pues aquí lo único que en lo que hay que fijarnos es que estos dos conjuntos son lo mismo, ¿no? Y pues bueno, para alguien que no le quede claro esta igualdad, bueno, esto pasa porque A sin B son todos los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Y esto sería igual que todos los X que pertenecen a A y también pertenecen al complemento de B. Entonces, pues ya por el inciso anterior que le queda de ejercicio y que lo van a hacer muy bien, pues ya tenemos que la unión finita, digo, la intersección finita de elementos de la sigma álgebra, otra vez elemento de la sigma álgebra, y pues como ves, es un elemento de F, entonces su complemento también lo es, y así ya se tiene la conclusión de esta demostración. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta otra proposición, que son las sigma álgebras finitas. Y bueno, aquí en esta proposición, pues ya no tenemos que esta F sea como hipótesis una sigma álgebra, sino que es justamente lo que hay que probar. Las hipótesis que tenemos son pues parecidas a la de la definición de una sigma álgebra, con una diferencia que ahorita veremos. Bueno, nuestro primer punto es que esta familia de subconjuntos de X pues también tiene que tener como elemento al vacío. Luego el segundo es que pues también tiene que ser cerrado bajo complementos. Y luego aquí la diferencia con la definición de sigma álgebra es que la familia debe ser cerrada bajo uniones de dos conjuntos, o sea, uniones a pares. Y el cuarto punto va a ser que le pedimos a nuestra familia que sea finita. Y ya con estos puntos vamos a ver cómo podemos llegar que de S3' a S4', concluir que pues F es una sigma álgebra, es decir, pues tendríamos que llegar a punto S3 de nuestra definición, que es que las uniones numerables sean elementos de F. Y bueno, pues ya como lo había mencionado cuando anuncié la proposición, pues S1 es la misma que S1' y S2 es la misma que S2', entonces pues esas ya las tenemos. Ahora pues vamos a pasar a dar pues una idea de la demostración de S3 porque no la dimos completa formalmente, entonces pues vamos a ver más o menos cómo se tiene que hacer. Bueno, que sea cerrado bajo uniones finitas, primero pues lo tenemos que hacer por inducción. Para esto pues tenemos que tomar una familia de conjuntos en la sigma álgebra. Y bueno, como cualquier demostración por inducción, primero vemos que pues si tomamos 2 por S3, que es que que las uniones sean cerradas a pares, entonces A1 unión A2 va a ser elemento de F. Y luego otra vez, suponemos que para los primeros K conjuntos se tiene esta unión como un elemento de la sigma álgebra. Pues bueno, si le llamamos B a la unión de los AI con I igual desde 1 hasta acá, y tomamos otro elemento de la sigma álgebra que sea AK más 1,
Entonces, pues ya al momento de unir tenemos que la unión de los I desde I igual con 1 hasta K más 1 lo podemos ver como estas dos uniones que por un lado tenemos I, la unión de los I desde I igual con 1 hasta K, que es la hipótesis de inducción, y lo unimos con el nuevo elemento que es AK más 1, y pues como estos dos son elementos de S, entonces como S es cerrada bajo uniones a pares, entonces pues estos dos van a volver a ser un elemento de S. Pues esto sería la parte pues de la demostración de uniones finitas. Y ya Muy bien. después, Solo tengo como un comentario, una sugerencia. Cuando están demostrando algo por inducción, es bueno indicar de manera muy, muy clara y muy explícita dónde están aplicando la hipótesis de inducción, dónde está aplicada la hipótesis de inducción. hacia acá cuando separamos la unión de las familias de conjuntos, ahí es donde metemos que B es igual a esta unión, que es pues, la hipótesis de inducción y pertenece a F. Sí, exacto. Que esta unión hasta K pertenece a F, en este momento aplicaron la hipótesis de inducción. Exacto. Bueno, en el momento cuando separaron la unión, no, es como la definición inductiva de la unión. ¿Sí? Cuando separaron la unión en dos partes, la primera igualdad en la cadena, en su cadena de igualdades. Vamos, esta igualdad en este momento no. Pero para afirmar que, digamos, que esta unión hasta acá pertenece a F, en este momento sí, es el momento donde aplicaron la hipótesis de inducción. Muy bien. Ok. Ok, Y bueno, bueno, acá para la... Ay, perdón. sí, bueno, nada más iba a decir que para la segunda parte de esta demostración, pues nada más vamos a dar una idea de lo que debe ser la demostración y la va a dar mi compañero. Ok, igual la siguiente parte, pues no vamos a escribir tan rigurosamente, solo vamos a plantear la idea. A ver, pasamos a la... Lo siento, Jesús se escucha muy débil. Puede subir unos 20%. Ok, sí, vamos a ver. Vamos a la siguiente parte, no va a ser así tan formal. De hecho, esta demostración estamos platicando que es una idea por la dificultad de de la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos probado en la anterior que F es cerrado bajo uniones finitas, pero necesitamos probar que es cerrado bajo las uniones numerables. Entonces debemos notar que podemos escribir las uniones numerables de esta manera. Ujú. Pero para poder hacerlo de esta forma, a ver, aquí dice, solo resta probar que cualquier unión numerable de elementos de F puede representarse como una unión finita de elementos. Entonces, por la propiedad de S4', es decir, que es finita, el conjunto F es finito, solo tendremos un número finito de elementos diferentes en cualquier unión numerable. Aquí en esta expresión que tenemos, estamos suponiendo que M es la cantidad de elementos diferentes que se encuentran en F. Ajá. Entonces, pues intuitivamente podemos estar rellenando los demás conjuntos. O sea, vamos a tener una unión numerable, ¿de acuerdo? Donde se puede estar repitiendo, puede estar el vacío varias veces. Si un conjunto A arbitrario está en F, entonces pues, se puede unir infinitas veces con pues por ahí. Pero vamos a suponer que M es la cantidad de elementos diferentes que se encuentran en F. Entonces, en esta parte, lo que tendríamos que hacer es demostrar esta igualdad de uniones. La unión finita, que va desde K igual con 1 hasta M, está contenida en la numerable. Esa parte es trivial. La que nos puede costar un poquito de trabajo es al revés, que la unión numerable está contenida en la unión desde K igual con 1 hasta M. Entonces aquí lo que se puede hacer, déjenme ver, aquí vamos a poner una idea nada más, sería lo siguiente. A ver,
hay que dar un elemento en la unión, ¿no? Vamos a dar un elemento X que esté en esta unión que está aquí. ¿De acuerdo? Si X está en esta unión, eso significa que va a existir un número natural L, que vamos a llamarlo como un índice. Lo voy a poner por acá, ¿no? Existe un índice, vamos a poner un L natural, de manera que X se encuentra en el Lésimo componente, se encuentra en el conjunto AL. Si pasa esto, aquí tenemos como de dos sopas, tenemos dos opciones. Vamos a ponerlo así, ¿no? Por un lado, L o es menor o igual que M. Recordemos que M es la cantidad de elementos diferentes en la unión. O existe otro índice, vamos a ponerle J a este índice. Existe J, que es menor o igual que esta M. Ajá. Y vamos a ver qué propiedades tienen estos índices. En el primer caso, si L es menor o igual que M, pues ya está, porque entonces AL se encuentra en esta unión. ¿En qué unión? Pues en la unión desde K igual con 1 hasta M. Está contenido. Está contenido ahí. Ok. Perdón. Ahí está. Desde K igual con 1 hasta M, la unión de los AK. ¿De acuerdo? Por otro lado, si J es menor o igual que M, entonces va a suceder que, bueno, esta J tiene la propiedad de que va a haber un conjunto AJ que sea igual con AL. Y entonces, como X está en AJ, por supuesto AJ va a ser otro, va a estar contenido en la unión, va a estar contenido en la unión de estos elementos acá. Más o menos ese es el camino que hay que seguir. Hay que escribirlo, pues obviamente, bonito, bien hecho. ¿De acuerdo? Y en este caso, se prueba la igualdad de conjuntos. Entonces, como estamos probando esta igualdad de por acá, pues ya está. Porque si son iguales, ya probamos que la unión numerable, pero en la unión finita se devuelve al conjunto F. Entonces, como son iguales, también la unión numerable pertenece a F, y entonces satisface las tres propiedades para que sea una sigma álgebra nuestro conjunto F. ¿De acuerdo? Pues quiero que todos se fijen en la demostración que nos explicó Jesús. Es un razonamiento muy bueno, pero es incompleto. Digamos, hay digamos, una falla. En cierto sentido, el razonamiento que nos mostró Jesús aquí a mano, lo que escribió, todavía no da la demostración totalmente completita. ¿Qué les parece que hoy yo pueden detectar? Según yo, en Osaka no debería ser K, sino un NK, ¿no? Porque esos serían los primeros M elementos de la unión y podrían ser los mismos. Entonces, en este razonamiento o en esta fórmula que está escrito, se supone que a los conjuntos diferentes entre sí, a los que nos dan como toda la variedad, son los primeros, ¿verdad? Sí, ahí debería estar escrito que, bueno, fue un error de nosotros de escritura, que AK debería ser realmente un AMK. O sea, la idea es que uno tiene que reacomodar los elementos diferentes de la unión numerable para que sean los primeros elementos de una nueva unión finita. Muy bien. O uno puede decir que este razonamiento es correcto, pero para el caso cuando los conjuntos diferentes son los primeros M.
¿sí? Sí, los primeros. En este caso está bien como está escrito. En el caso más general, uno tiene que enumerar de otra manera, recomendar. Entonces hay que hacer más trabajo. Pero la idea está bastante bien explicada. Ujú. Sí, en realidad aquí debería ser un AMK o bueno, no, una VK y de todas formas este sería un número natural y podemos hacer esto de que o pasa que es menor o igual que ese número o existe un número que es menor o igual que M. Entonces, ese fue error nuestro de notación. Disculpe. Bueno, digamos, la demostración más completa es más como sofisticada, más complicada, pero ustedes explicaron la idea. Ujú. Muy bien. Ok, gracias. Continuamos entonces. Una vez que ya tenemos esta situación, vamos a retomar. Ahora tenemos entonces el conjunto F, que le vamos a pedir que el vacío esté en F, que esté cerrado bajo complementos, que sea cerrado bajo uniones de 2 a 2 y que sea finito. Entonces también de esta manera es como podemos determinar si un conjunto es una sigma álgebra. Uh-huh. Lo que sigue ahora son unas proposiciones que seguramente nos van a recordar los buenos tiempos cuando estábamos estudiando álgebra lineal. Tenemos un par de sigmas álgebras, F1 y F2. Ambas van a ser sigmas álgebras del mismo subconjunto, de conjuntos, perdón, del mismo conjunto. O sea, vamos a tener un conjunto X arbitrario y entonces vamos a tener dos sigmas álgebras definidas para todos los subconjuntos de X. Vamos a demostrar que la intersección de estas dos también es una sigma álgebra. Eso es muy, muy similar a como cuando estábamos probando la intersección de subespacios, que en efecto, pues también era un subespacio vectorial, ¿verdad? Entonces hay que recordar que la definición de sigma álgebra, vamos a usar la primera. El vacío debe pertenecer al conjunto en cuestión, en este caso el conjunto que tenemos que probar que sigma álgebra es la intersección de las dos sigmas álgebras F1 y F2. Después del vacío, tenemos que ver que también está cerrado bajo complementos y bajo uniones numerables. La parte del vacío es muy sencilla, porque si el vacío está en la intersección, pues al ser F1 y F2 sigmas álgebras, significa que el vacío está en cada una de ellas. Y entonces si el vacío está en cada una de ellas, está en la intersección. ¿De acuerdo? O sea, no sé si aquí lo expliqué bien, perdón, creo que o sea, esto es lo que queremos probar, que el vacío se encuentra en la intersección. En principio, como F1 y F2 son sigma álgebras, entonces el vacío está en cada una de ellas por separado, pero al estar en cada una de ellas, pues entonces también está en la intersección. El siguiente punto que hay que probar es que es cerrado bajo complementos. Entonces, nuevamente, vamos a dar algún elemento que esté en la intersección, sea A, este conjunto, en la intersección de sigmas álgebras. Bueno, pues si A está en la intersección, entonces A está en F1 y A está en F2, pero recordemos que las dos son sigmas álgebras. Eso implica que las dos son cerradas bajo complementos. Por lo tanto, el complemento de A está en F1 y también el complemento de A está en F2, de lo cual el complemento de A está en la intersección. Y finalmente, la parte pues bonita, ¿no? Ver que también es cerrada la intersección bajo uniones numerables. Entonces vamos a dar una sucesión de elementos en la intersección, A1, A2, etcétera, una sucesión numerable en la intersección F1 con F2. Eso significa que esta sucesión de elementos se encuentra tanto en F1 como en F2. Pero nuevamente, como F1 y F2 son sigmas álgebras, bajo el mismo conjunto X, entonces la unión numerable de los AI está en F1 y también la unión numerable de AI está en F2. Eso significa entonces que la unión numerable de los AI se encuentra en la intersección. Y bueno, con eso se prueba que la intersección de dos sigmas álgebras es nuevamente una sigma álgebra. ¿De acuerdo? Lo que sigue
Pues es generalizar la proposición anterior, porque no solamente la intersección de dos sigmas álgebras va a ser una nueva sigma álgebra. Ahí tenemos esta proposición que nos indica que puede ser la intersección finita o infinita numerable o incluso arbitraria. Cualquiera de estas intersecciones de sigmas álgebras, obviamente de subconjuntos de X, todas ellas, es nuevamente una sigma álgebra. Entonces aquí, por supuesto, la idea es invitar pues a los compañeros a que realicen la demostración, pero pues no los vamos a dejar del todo abandonados. Vamos a escribir otra vez una idea y ojalá que la idea que yo plasme con la ayuda de mis compañeros, pues no sea más confusa y sea más clara que el chapopote, por lo menos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a suponer el caso más general. Vamos a pensar que tenemos una intersección arbitraria de sigmas álgebras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir un conjunto. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí para escribir. Aquí está. Ok. Vamos a poner sea T un conjunto arbitrario. ¿De acuerdo? Bueno, arbitrario pero que tenga elementos. Entonces vamos a pedirle que sea distinto del vacío. Luego de eso, vamos a suponer que para cada elemento de este conjunto existe una sigma álgebra. Entonces aquí podríamos poner algo así como, supongamos que para cada T minúscula perteneciente al conjunto mayúscula T, ¿no? Perteneciente a T, así, de esa manera. Ajá. Pues existe o se tiene una sigma álgebra. Una sigma álgebra que vamos a llamar F mayúscula sub T. A ver, aquí podría escribir. A ver. Oh, disculpen, tengo unos problemas técnicos. Ahí está. Vamos a ponerle que sería de esta manera, con la misma F estilizada que hemos estado escribiendo en nuestras sigmas álgebras, pero con un subíndice T, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, para cada T minúscula en el conjunto T, existe una sigma álgebra relacionada F sub T. Obviamente de subconjuntos de X. No olvidemos que tienen que estar todos trabajando con el mismo conjunto. Entonces aquí, ya con esto, uno puede seguir los pasos de la demostración anterior. Y sale, pues, de manera relativamente sencilla que el conjunto, la intersección de todas estas F de T, Ft son una sigma álgebra. Es decir, aquí podemos poner CA. Bueno, ustedes lo pueden hacer más bonito. Cuando es en vivo es todavía más crítico la cosa, se pone. Vamos a poner que sea esta F, la intersección de todas estas Ft. Y entonces aquí, por supuesto, habrá que indicar que T minúscula, pues es cualquier elemento de nuestro conjunto arbitrario T. Y entonces, pues bueno, a ver, esta parte la vamos a platicar un poquito. Tenemos que ver que el vacío se encuentra en nuestro conjunto F mayúscula, ¿de acuerdo? Sin índice. Bueno, como cada uno de estos Ft para cualquier T es una sigma álgebra, entonces el vacío se encuentra en cada uno de ellos. Entonces es fácil ver que está en la intersección. Entonces el vacío se encuentra en F. Ya está. Pero además tenemos que ver nuevamente que sea cerrado bajo complementos. Entonces vamos a dar un elemento en la intersección, un conjunto A mayúscula, ¿no? Podemos poner sea A un elemento de la intersección de estas sigmas álgebras, ¿no? Y entonces, si A se encuentra en la intersección, eso significa que A se encuentra en cada una de las sigmas álgebras.
pero pues como cada una es sigma álgebra, el complemento se encuentra en cada una de ellas. Entonces, nuevamente, el complemento también se encuentra en la intersección. ¿De acuerdo? La última parte, la tercera propiedad, o bueno, sí, el tercer requisito para que F sea sigma álgebra. Necesitamos probar que es cerrado bajo uniones numerables. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, permítame regresar la lámina. Bueno, ahí está todo rayado, pero justamente lo que estábamos diciendo en la lámina pasada, vamos a dar una sucesión de elementos en la sigma álgebra. Entonces, aquí tendríamos que dar una sucesión de elementos en F. Bueno, todavía candidato a ser sigma álgebra. Y entonces, si tenemos una sucesión numerable en F, que es la intersección de todas estas sigmas álgebras, la sucesión numerable se encuentra en cada uno de los Ft para cada T. Y entonces, como cada una de ellas es sigma álgebra, forzosamente la unión numerable se encuentra en cada una de ellas. Entonces, nuevamente, la unión está en la intersección. ¿De acuerdo? Con eso se cumplen las tres propiedades, los tres requisitos. Ya lo importante, lo más importante al final de todo esto, es recalcar cómo es la naturaleza de nuestro conjunto T, que es nuestro conjunto de índices. Como T es un conjunto arbitrario, la sigma álgebra F es efectivamente una intersección arbitraria de todas las sigmas álgebras. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, espero que... Usted explicó muy bien, Jesús, pero propongo fijarnos en un detalle. En la última parte, cuando estamos considerando una unión arbitraria, bueno, una unión numerable de conjuntos pertenecientes a F, por ejemplo, los podemos denotar AK. AK con K en los naturales será la sucesión dada. ¿Cuáles son los pasos más pequeños en el razonamiento? Para cada K, ¿qué sabemos? Para cada K sabemos que AK está en F, ¿verdad? Y por la definición de la intersección, ¿qué podríamos decir? Para cada K y para cada T, le pido escribir esto, como ya decidió explicar esta idea. Entonces, ¿qué podríamos decir? Para cada K. Permítame tantito, que aquí se me pone complicado esto. Donde sea, no vamos a necesitar mucho espacio, solamente quiero poner su atención a un paso. Ok, aquí podemos poner. Para todo K en los naturales y para todo T. Bueno, este I no se escribe, simplemente para todo T. Sí, este I mejor no escribe. ¿Qué sabemos? Que K pertenece a dónde? Pertenece a F sub T. Miren, para concluir que la unión está en F sub T, ¿qué les parece? ¿Qué pequeño truquito nos falta hacer?
Miren, ¿en qué orden están los cuantificadores? Para todo K y para todo T, acá está en F sub T. Pueden ver que el cuantificador K no es el vecino de esta, digamos, afirmación. Acá está en F sub T. Y para concluir que la unión de los AK está en F sub T, sería cómodo intercambiar los cuantificadores, ¿verdad? Cambiar el orden. Sí, decir que para todo T, acá pertenece a T y así poder construir la unión numerable en K. Entonces, para hablar de uniones numerables sobre K, estamos fijando T, ¿verdad? Estamos uniendo sobre K. Entonces, falta intercambiar los dos cuantificadores. Es decir, para todo T y para todo K se cumple lo mismo. AK pertenece a FT. Bueno, y los dos cuantificadores para todo, ¿podemos intercambiar o no? ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Sí, sin problema podemos intercambiar, por eso procede el razonamiento. Entonces, más general, cuando estructuras algebraicas son cerradas bajo intersecciones. Cuando en la definición de estas estructuras algebraicas solamente participa el cuantificador para todo. Si tienen el cuantificador para todo, lo podemos intercambiar con el cuantificador para todo que aparece en la definición de la intersección de estas estructuras. Y todo procede bien. La intersección de espacios vectoriales es espacio vectorial, la intersección de grupos es un grupo, la intersección de sigma álgebras es sigma álgebra, pero hay estructuras más complicadas, más caprichosas, donde aparece necesariamente el cuantificador de existencia. En la definición del grupo también aparece, pero se puede evitar. Hay estructuras donde el cuantificador de existencia no se puede evitar fácilmente o no se puede, y allá pueden surgir problemas con las intersecciones de estas estructuras. Entonces, quiero que ustedes aprecien esto. ¿Por qué, si les preguntan en la calle, por qué la intersección de sigma álgebras es una sigma álgebra? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué los dos cuantificadores para todo se intercambian? Muy bien. Okay. Me parece que es todo, ¿no, Jesús? Bueno, no sé si usted quiera que expongamos la otra parte hoy o mañana, ¿cómo se No, sientan los compañeros? mejor mañana para que puedan prepararse un poco mejor. Ok, sí. Ustedes prepararon muchísimo material y expusieron excelente, excelente. Se ve que entienden todo. Gracias, profe. A ustedes. Profesor. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas o comentarios sobre la parte que expusieron. No, profesor. No, profesor. Creo que no. Todo bien. Ok. Bueno, quiero decir que sí, prepararon excelentemente. Se ve que entienden todo. Es excelente nivel que otros pueden tomar como un ejemplo. Y también pensaron muy bien en la escritura de la presentación. Esto parece fácil cuando ustedes ven de lejos, pero realmente esto ocupa muchas horas simplemente acomodar el material entre las páginas, mostrar bien por pasos. Esto es bastante trabajo. Muchas gracias. Gracias, Hoy, profe. a ustedes. Veremos un pequeño tema. Tenemos solamente unos 40 o 35 minutos. El supremo, el ínfimo y las operaciones aritméticas. Este tema no es difícil, pero bueno, es posible que en sus tiempos de niñez, de cálculo,
no lo entendían tan profundamente, ya olvidaron. Nuestro objetivo es demostrar que el supremo de la suma de un conjunto y un número, el supremo del producto de un conjunto y un número, el supremo de la suma de dos conjuntos se expresan fácilmente en términos del supremo de los conjuntos originales. Y para ver este tema, por supuesto, necesitamos las definiciones del supremo ínfimo, las definiciones de estos conjuntos nuevos formados a partir de los conjuntos viejos. Y algo que olvidé escribir aquí, necesitamos el criterio cuando el supremo de un conjunto es menor o igual que un número. Lo vamos a usar de manera bastante libre. Recordemos las definiciones de operaciones aritméticas con conjuntos. Dados dos subconjuntos de los reales, definimos la suma de estos dos conjuntos A y B como el conjunto de aquellos números reales C que se pueden escribir como sumas A más B. Es decir, existe A en A, B en B, tal que C es igual a A más B. Y de manera similar se define el producto de dos conjuntos. Quiero mencionar que también se puede usar la notación breve, escribir solamente así, la suma de dos conjuntos A mayúscula más B mayúscula es el conjunto de las sumas A más B, donde A minúscula está en A, B minúscula está en B, perdón, aquí está mi error, obvio. Pero quiero que ustedes entiendan que esto, lo que está escrito abajo, es una abreviación de lo que está escrito arriba. Entonces, arriba está la definición verdadera y abajo es una abreviación, es una forma concisa y floja de escribir esta definición. Y para trabajar con la definición, para demostrar algo, por lo común hay que usar la definición escrita arriba. Ok. Entonces, lo de abajo es una abreviación de lo de arriba. Un buen ejercicio, es un ejercicio muy, muy bonito. Les envidio a los que lo ven la primera vez en la vida, o los que no conocían pero nunca han resuelto. Si P, Q, R, S son algunos números reales y consideramos los intervalos P, Q y R, S, suponiendo que estos dos intervalos son no vacíos, estamos suponiendo que P es menor o igual que Q y R es menor o igual que S. En estas suposiciones, demostrar que la suma de estos dos intervalos es un intervalo cerrado, acotado, desde P más R hasta Q más S. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos contenciones, izquierdo está contenido en el lado derecho o el lado derecho está contenido en el lado izquierdo? ¿Cuál de las dos contenciones es más interesante? ¿O cuál es la más trivial? Quizá de izquierda a derecha sea más fácil. Exacto. Esto es fácil si un número está en el lado izquierdo, si un z está en el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que este z se puede escribir como x más y, donde x es un elemento del primer intervalo, y es un elemento del segundo intervalo. Como x está entre p y q, y está entre r y s, solamente hay que sumar desigualdades y obtener que la suma x más y está entre p más r y q más s, ¿verdad? Solamente estamos sumando dos, bueno, primero estamos sumando las desigualdades que determinan el extremo izquierdo y luego para el extremo derecho. Entonces, esta parte es muy simple. Y todo el trabajo verdadero es demostrar que el lado derecho está contenido en el lado izquierdo. Bueno, la gente que sabe un poco de topología pueden decir que se puede usar la conexidad, bueno, la operación adición, suma de números reales es una operación continua.
Los dos conjuntos que estamos considerando son conexos. El producto directo con la topología del producto también será conexo. Y como la suma es continua, la imagen de un conexo bajo una función continua también es conexo, entonces debe ser conexo y debe ser intervalo. Pero este camino es demasiado abstracto. Utiliza muchas cosas muy finas, muy fuertes de la topología general. Y les sugiero demostrar de otra manera, de manera constructiva, considerar un punto que está en el lado derecho, un z que está en este intervalo desde P más R hasta Q más S y construir un X en el primer intervalo, un Y en el segundo, tal que la suma sea igual a Z. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero voy a darles como una sugerencia para un camino posible. Imaginamos que el punto Z está en la mitad, es el punto medio del intervalo desde P más R hasta Q más S. Supongamos que Z es exactamente el punto medio. P más R más Q más S dividido entre 2. ¿Qué les parece? ¿Quién puede servir en este caso como X y quién puede servir como Y? P más Q entre 2 y R más S entre 2. Exactamente. Reagrupamos los sumandos que están en el numerador y separamos en dos partes. P más Q entre 2 y R más S entre 2 son nuestros puntos X y Y. Exacto. Bueno, un poco más complicado es entender la situación general. ¿Qué les parece? ¿Cuál concepto puede ser útil en la situación general en vez de la semisuma? ¿Cuál sería su generalización? Combinación convexa. Exacto. Es cómodo pensar en términos de combinaciones convexas. Pueden demostrar primero como un lema que los puntos del intervalo cerrado entre dos puntos reales, los puntos entre P y Q, son exactamente combinaciones convexas de P y Q. Es un ejercicio muy simple, pero es útil. Es una de las descripciones equivalentes de intervalos. Los intervalos consisten de combinaciones convexas de sus extremos. Bueno, es una idea. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Creo que no, profe. Ok. Bueno, en este ejercicio pueden observar que el mínimo de la suma de dos conjuntos es ¿quién? En este caso. P más R. Ajá, P más R y P más R es la suma de ¿quiénes? De los mínimos. De los mínimos de los conjuntos originales, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los máximos, que el máximo de la suma de dos conjuntos, en este caso, en este ejemplo, es la suma de los máximos. Por supuesto, en general, los máximos y mínimos ni siquiera deben existir, a veces no existen, pero esto les da una buena idea de lo que vamos a demostrar en una forma más general. Vamos a demostrar que siempre el supremo de la suma es la suma de los supremos y el ínfimo de la suma es la suma de los ínfimos, pero la demostración será muy diferente, porque aquí trabajamos con intervalos y luego lo vamos a demostrar para conjuntos generales. Bueno, otra observación. Miren, en la definición que usamos para la suma de dos conjuntos, para el producto, pues es notación más o menos moderna, como la mitad del siglo XX.
Creo que hasta a veces lo llaman la suma de von Neumann de los conjuntos o algo así, no recuerdo. O la suma de quién. De Minkowski, perdón, la suma de Minkowski de dos conjuntos. Y en el inicio del siglo XX, cuando la gente no tenía TeX, no sabían escribir fórmulas matemáticas bonito con TeX, a veces usaban esta notación, por ejemplo, la suma en vez de la unión, porque todavía no sabían qué notación usar, estaban eligiendo notaciones. Pero es, por supuesto, el convenio muy antiguo que ya nadie utiliza. Siempre unión escribimos con el símbolo especial. La diferencia de conjuntos también sugiero escribir con el símbolo especial. Pero si quieren sentirse ustedes como la gente del inicio del siglo XX, pueden decir, voy a usar suma para la unión y el símbolo menos para la diferencia de conjuntos, pero es más o menos es como vivir en la época de dinosaurios. Ok. Ahora, como casos particulares de estas definiciones generales, son la suma de un conjunto y un número o el producto de un conjunto por un número. Se puede definir en términos de los conjuntos unipuntuales usando la definición anterior. Y como el conjunto es unipuntual, ya no hay sentido escribir existe un elemento en este conjunto porque el único candidato es el mismo B. Bueno, esto debe ser intuitivamente claro que la definición anterior, en este caso, se reduce a una definición un poco más simplificada, donde no aparece el segundo cuantificador, porque el único candidato de estar en el conjunto unipuntual es el mismo punto B. No necesitamos poner el segundo cuantificador de existencia. Bueno, también se define el negativo de un conjunto o el opuesto de un conjunto como menos 1 multiplicado por el conjunto. ¿Tienen algunas dudas relacionadas con estas definiciones? No, profe, está claro. ¿Cómo podríamos llamar a este conjunto A más B? Geométricamente, ¿qué estamos haciendo con A? Trasladarlo hasta el punto. Exacto, estamos trasladando, desplazando el conjunto A. ¿Cómo es llamar el conjunto A por B? ¿O qué operación estamos? ¿Cómo? ¿Como una escala? Sí, estamos escalando, tal vez, o estirando, o si B es menor que 1, pueden pensar comprimiendo, o si B es menor que 0, también reflejando, ¿verdad? También se utiliza a veces la palabra homotesia. Estamos aplicando cierta homotesia. Bueno, y menos A es reflejar respecto al origen. Estas definiciones para la suma de un conjunto y un número, o el producto de un conjunto por un número, se pueden extender al caso cuando el conjunto A contiene más infinito o menos infinito, o ambos estos puntos. Lo importante es evitar la situación cuando más infinito se suma con menos infinito. Pero por lo común, B, aquí el número B, suponemos que es finito, y la situación fea de menos infinito más infinito no puede surgir. La suma de un conjunto y un número, bueno, aquí arriba escribí la definición. Es el conjunto de aquellos C para los cuales existe A, tal que C es igual a A más B. Pero esta descripción se puede simplificar. Podemos describir la suma de un conjunto y un número de manera más simple. Es el conjunto de aquellos C para los cuales C menos B pertenece al conjunto A. ¿Qué les parece? ¿Cómo demostrar esta fórmula un poco más simple? El lado izquierdo
A más B está definido así. Y estamos afirmando que es igual a este conjunto en el lado derecho. Es muy fácil, es un razonamiento muy sencillo, pero... ¿No podríamos algo así como despejar en la definición de arriba? Bueno, formalmente, ¿qué estamos suponiendo? Supongamos que C pertenece al lado izquierdo, ¿verdad? O al conjunto definido arriba, ¿sí? Entonces ya sabemos que existe este A en A y, así como dijo, estamos suponiendo esto y despejamos. ¿Y qué? Concluimos que... Se puede, que A se puede escribir como C menos B. Y por otro lado, estamos suponiendo que este A está En el conjunto A mayúscula y por lo tanto C menos B, que coincide con este A minúsculo, también está en este conjunto A mayúscula. ¿Sí? Bueno, lo siento, les pido decir de manera completa. ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre esta contención? Acabamos de demostrar que el lado izquierdo está contenido en el lado derecho. ¿Sí? Y al revés. ¿Cómo es razonar al revés? Queremos ahora demostrar la contención que el lado derecho está contenido en el lado izquierdo. Estamos suponiendo que C está en el lado derecho, que C menos B pertenece a A, y queremos demostrar que se cumple esta condición que está arriba. En la condición de arriba hay un cuantificador de existencia, aún existe. Entonces, ustedes tienen que sentirse creadores, gente creativa, y crear un A. Basta con definir el A como el C menos B. Exacto. Es la pequeña creación que tienen que hacer. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre esta demostración? Creo que no, profe. No, profe. Otra manera de hablar es que en la expresión de arriba, en realidad, digamos, no hay mucha libertad para A. La única opción A debe ser C menos B, ¿verdad? Para cumplir esta igualdad, A debe ser C menos B. Entonces, si queremos que esto pase, C menos B debe pertenecer al conjunto A. Bueno, aquí escribí los mismos razonamientos. Otro ejercicio bastante simple es demostrar que cada conjunto A se puede ver como A más B más menos B. También podrían decirlo de manera más general, se cumple cierto análogo de la ley asociativa. Si a A queremos sumarle, no sé, dos números P más Q, la suma de dos números P más Q es lo mismo que primero a A sumarle P y luego sumar Q. Pueden demostrar esto en general y como un caso particular se obtiene esto cuando P más Q es 0, entonces se puede omitir. O si quieren pueden pensar en la ley general para la suma de tres conjuntos, se cumple la ley asociativa, pero es un poco más aburrido tal vez el razonamiento, un poco más complicado.